Hoy vamos a hablar de la perfección, que es la meta del proceso de Dios en nuestras vidas. Nadie aquí es perfecto. Nadie. Te voy a dar una cosa. Aún los imperfectos podemos actuar perfectamente. ¿Están aquí? Dios nunca te exigió perfección para la salvación. Nunca. Los alemanes no son perfectos, pero hacen carros perfectos. El detalle es este. No somos perfectos, pero podemos actuar perfectamente. Claro que un día seremos completamente perfectos, pero no será aquí, será allá en el cielo. Pero no es esa la perfección que estoy hablando. No es esto. Sabemos que Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. La pregunta es, ¿cómo es eso de verdad? ¿Cómo es el proceso de Dios en nosotros día a día? Es la historia de José otra vez. Y José es un ejemplo asombroso de la perfección. Definamos los términos, ¿no? ¿Qué es perfección bíblica? No la tuya, no la mía. Empezamos por ahí. ¿Qué es la perfección bíblica? Perfección viene del griego teleos. La palabra es esa, teleos. Y te voy a leer la definición de perfección en la Biblia. Teleos es esto: madurez alcanzada a partir de pasar por etapas de desarrollo. Proceso. La perfección se alcanza después de un proceso. Todos estamos en proceso de desarrollo. De desarrollo. La perfección bíblica no es ser perfecto. No es eso. Nadie lo es. Si dependiéramos de la perfección para la salvación, estaríamos perdidos y fritos, todos nosotros. Porque no lo somos. No lo somos. Por lo tanto, la perfección bíblica no es ser perfecto. Significa estar completamente desarrollado espiritualmente, aunque no seas perfecto humanamente hablando. Es estar perfecto de manera espiritual. La idea del hombre de perfección trae estrés, comparación y decepción. Esa es la idea humana. No somos perfectos, no lo somos. Y nos frustramos porque no lo somos. Y esa idea de alcanzar la perfección causa estrés, comparación. Estoy comparando con todos a ver si soy mejor que alguien o peor que alguien. Y genera decepción al final de ese proceso. Pero la idea de Dios de la perfección trae transformación, humildad y gratitud. Es muy diferente. El parámetro es otro. La meta es la transformación del corazón, porque el éxito, eso viene de la fe, ni siquiera de la perfección. Es la fe la que nos hace exitosos como cristianos o no. Regresemos a José, analicemos esos principios en la vida de José y pon mucha atención porque me van a ayudar esta noche. Y observemos cómo el proceso de sufrimiento, traición y falsa acusación lo está llevando a una transformación de corazón, no de la mente, del corazón. La historia es muy clara. Después de la traición de sus hermanos, José llega a Egipto, pero no de vacaciones, él va como esclavo. En una tierra extraña, no teniendo por qué ser esclavo. La idea de la esclavitud es curiosa porque hace 2000 años en el Oriente, si yo tuviera una deuda con alguien, yo me vendía como esclavo para pagar la deuda. O sea, yo servía como esclavo a la persona a la cual tenía una deuda. Y eso va a un contrato de por medio, un contrato. Cuando yo termine de trabajar y pagar mi deuda, soy libre. Es el concepto de esclavitud. No es como lo que sufrimos aquí en ese continente, principalmente en Brasil. Desgraciadamente hay una mancha en la historia de Brasil, la esclavitud negra en Brasil. Brasil fue el país que más importó negros como esclavos. En los Estados Unidos fue Brasil. Pero Brasil fue el primero que liberó a los esclavos. Pero fue una locura. La esclavitud la tenemos asociada
a libros como Raíces, de Aldous Huxley, ¿no? Que después es una miniserie muy famosa. Pero la esclavitud en el Oriente era otra cosa, no era debido al color de piel. Era debido a una deuda que alguien tenía que pagar. O, en el caso de José, sus hermanos. Por eso es tan vil la historia. Es tan macabra la historia. Yo me imagino a los que compraron a José, no entendían. ¿Quieres vender a tu hermano como esclavo? ¿Es por alguna deuda? No, no es deuda. Ni ellos entendían lo que era, pero lo compraron y lo vendieron. Ahí sí, esclavo hebreo en Egipto. Ok, regresemos a la historia de José. Hay mucho que ver hoy. Hay mucho que aprender. Y vamos a observar el proceso de sufrimiento, traición y falsa acusación que transformó el corazón de José. A tal grado que tenía delante de él aquellos que destrozaron su vida, robaron su juventud. Delante de él. Podía hacer lo que quisiera con ellos. Mátenlos. Cortas en pedazos y alimenta a los crocodilos de Río Nilo que está aquí a un lado. La historia es fantástica. Porque ahora sí, como dicen en México, ¿no? José tenía la sartén por el mango. ¿Es esto o no? ¿Así se habla? Más o menos, ¿no? ¿Sí entendieron? Bueno. Entonces, ¿sí entendieron? Él tenía el poder en sus manos en contra de aquellos que acabaron con su vida. ¿Qué fue lo que pasó? La perfección bíblica estaba en él. Cambió su corazón. Ya era otra persona. Ya entendía por qué había pasado lo que había pasado. Pues fue llevado como esclavo. Vendido a Potifar. Potifar reconoce la excelencia de José y lo coloca como superintendente de su casa. Algunas personas piensan que tan pronto José llega con Potifar, un mes después sucede el evento con la esposa. No. Y van a ver al final cuánto tiempo pasó José como esclavo de Potifar. No fue un mes. Es sorprendente, pero... De hecho, la esposa de Potifar solo va sobre José cuando José pasa a ser el superintendente de la casa. ¿Por qué no lo hizo cuando llegó? Porque la mujer era muy lista. Potifar era ya anciano, ella muy joven, pero ya había ascendido José a posesión material de todo lo que Potifar tenía. Quero que entendam isso. A mulher era uma víbora. O que queria era, mata meu esposo e me caso contigo. Tu eres jovem. Porque não foi hasta que ele ascendió quando a mulher lo tentou. Não foi de início, foi... Bueno, lo van a ver. Ok. Trajeron Bíblias, verdade? Ou solo eu? Não, todos. Ok. Saca tu Bíblia. Gênesis 39. Quero que alguém me leia del 1 al 6. A ver. Ok. A ver se ele tantito. Van a ver um patrão aqui. Cada vez que alguém vai em contra de José, Jeová lo bendice. E prospera o lugar onde está José. Começou com a casa de Potifar. Todo aí foi prosperado. Ok. Siga, Celina, por favor. Quando a Bíblia diz que alguém é hermoso ou hermosa, é porque era. Assim era Davi também, verdade? E assim era José.
Sencillitos e carismáticos são eles. Dejemos assim, sencillitos e carismáticos. Depois que José foi ascendido, a esposa de Potifar, que não sabemos seu nome, e te pode assegurar que nunca la vamos a encontrar, porque iremos a um lugar muito diferente de onde ela está. Então, já, diré, graças a Deus, sim, graças a Deus. Depois do ascenso de José, a esposa de Potifar quer se acostar-se com ele, não? Vino com todo, mas José la rechaza. Lo incrível é isso. José se portou bem, puro, e qual foi seu prêmio? La cárcel. Então, a promessa não checa com o processo. ¿Dan conta disso? Te colocarei na posição de autoridade, dijo. Todos se vão inclinar ante ti. Bote. A cárcel. Se não conhece, se não entende o processo, vas a pelear com Jeová quando a promessa não coincida com tu processo. Há que entender o processo primeiro. Aí, como não se acuesta com ela, claro, já sabe a história, incrimina a José afirmando falsamente que José la intentou violar. Potifar, enfurecido, estou fazendo o caminho corto, porque toda a história é isso. ¿Okay? Porque ela grita e habla, sai da casa, porque aí mandou sacar a todos os seres para quedar a sola com José, e quando sai semi-desnuda, ou completamente desnuda, porque quando os rabinos ensinam essa parte a los niños nas sinagogas, dizem que a mulher de Potifar bailou a dança de los 7 velos, uma dança que as prostitutas bailavam. Tinham 7 prendas sobre elas, e cada movimento que estava, uma delas quedou desnuda. E quando sai a mulher de Potifar desnuda e com a roupa de José na mão, já, mira, a prova, me tentou violar. Chamam a Potifar, Potifar chega à casa, e a mulher repite a mesma história. Estou fazendo o caminho corto, porque a história é esta. Potifar, enfurecido, envia a José a la cárcel por crime que não cometeu. Por crime que não cometeu. A pergunta é: que está fazendo Deus? Deus lhe promete uma coisa e agora é outra, não? O que está fazendo Deus? Não deveria José ser recompensado por sua virtude em lugar de ser castigado por ela? Coincidimos que sim. Mas a lógica de Deus não é nossa lógica. Quer outro exemplo? Outro exemplo. Ok, Pablo. Pablo sonhava em predicar no Coliseu Romano. Era a onda. Quero predicar no Coliseu Romano. Por lo tanto, arreste-me, manda-me com os leões. E quando eu esteja na arena, deve ver a palavra arena, porque se limpiava a sangre com arena. Quando eu entro na arena, então Jeová me vai ajudar. Os leões se vão nascer a um lado e vou predicar a 50,000 pessoas. Nunca chegou ao Coliseu. Foi a la cárcel também. Foi a la famosa cárcel Marmetina. Se vas a Roma, sal del Coliseu, camina hasta el Circo Máximo, que está aí. Não há nada, pura ruína e lugar onde cabiam 300,000 pessoas nesse lugar. Viram a película Ben-Hur? O lugar é este. Existe, mas não há nada. A alcaldía de Roma usa o lugar para shows de rock. Se llena o lugar. Phil Collins tocou aí lá em passado. Então já se llena todo. Sai do Coliseu, barra, porque barramos, não há. Eu pensava que era como o Coliseu, não? Está em lugar, pero construído todavía, e então vas, paga um boleto e entra. Não há absolutamente nada. Está o lugar onde corriam as vigas ou quadrigas, dependendo dos caballos, 2 caballos, 4 caballos. O lugar está, é enorme. Pero sales de aí, barras, pasto, llegas, te paras na mitad e vê. Isso era o circo romano. Sales do circo romano, a la derecha, na segunda esquina está o lugar onde decapitaram a Pablo. E a esquerda e a la derecha há uma reja grande, circular. Nadie se para aí para ver o que está escrito. Há uma plaquita desse tamanho, mais ou menos assim. Está em inglês, em italiano, em francês, em espanhol, em português de Brasil. E aí,
cárcel Marmetina. Julio César la construyó para Servadorix, el líder galo, o sea, cuando Francia todavía era Galia. Y ahí metió a Servatorix. El segundo hombre que metieron ahí fue Pablo. Y después ya no se usó. O sea, él quería estar en el Coliseo para predicar. Y acabó, ¿dónde? En un pozo, en un foso, allá abajo. ¿Por qué? La promesa, ¿no? Predicarás a reyes y príncipes y termina en la cárcel, en un pozo oscuro donde los soldados tenían que bajar comida y una antorcha, porque abajo nada. Lo sacaron de ahí para decapitarlo nada más. Pero estando ahí, Pablo predicó a la familia de Nerón. Predicó, el tesorero de Roma se convirtió al evangelio. Está en la palabra. Si hubiera predicado en el Coliseo, el alcance no sería ese. Por lo tanto, había una promesa con Pablo y después naufragios, azotamientos, hambre. O sea, ¿y dónde está la promesa? Pero terminó la promesa, se cumplió, porque predicó a reyes. Predicó a reyes y a príncipes. Lo mismo José. José todavía cree en la promesa. La única manera de llegar a Faraón era pasando por donde pasó. Es increíble el proceso de Dios. Dios mueve todo para bendecirte. Dios mueve todo para que cumpla la promesa en ti. Está siendo castigado porque se portó bien. Como vimos semana pasada, el proceso de Dios a veces, no siempre, a veces implica sufrimiento y dolor. A veces. Por lo tanto, así como Dios te pone en un aprieto, Él te saca de ahí. Cuando Dios te pone en dificultad, Él te saca, porque es formativo. La Biblia compara problemas con desiertos. Hay dos maneras de entrar a un desierto. O te metes tú en él, o Dios te mete en él. Si Dios te mete en él, Dios te saca. Pero si tú te metes en él, pues que Dios te ayude. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a enviar a nadie que te rescate en el desierto, porque tú te metiste en él solito. Pastor, suena muy feo. Si estás orando por eso, deja de orar. No va a funcionar. La respuesta de Dios es siempre la misma. Camina. No te estanques. Camina. Pero, Señor, no tengo una brújula. Camina donde tu nariz apunta y camina. Sabe que temprano el desierto se acaba. Todo desierto termina un día. Y te voy a decir una cosa. En el desierto nadie escucha la voz de Dios. Dios me dijo, no es cierto, no fue Dios. Bíblicamente hablando. Cristo en el desierto fue tentado, ¿sí o no? ¿Escuchó la voz de quién? De Satanás. No del Padre. Por eso, escrito está en el desierto. El Padre quizá le habló, no sabemos, pero no escuchó. En el desierto hay mucho ruido. Aunque parece locura, pero el desierto hace mucho ruido todo el tiempo, hay mucho viento. Las arenas chocan una con la otra. Moisés solo escuchó la voz de Jehová cuando decidió solito salir del desierto. Y pisando la montaña escuchó Moshe, 2 veces. Pasó horas ahí abajo, viendo que la zarza no se consumía. Horas. Y Jehová le hablaba, sube, ven a verme, platica conmigo. Nunca escuchó la voz de Dios. Hasta que salió de ¿dónde? Del desierto. Ah, pastor, pero el Sinaí está en el desierto. Tiene razón, pero no es desierto. Sinaí es roca, no es arena. Cuando decidió salir del desierto, es cuando escuchó la voz de Dios. Antes no. Por lo tanto, si Dios te mete en un desierto, si Dios te mete en un problema, Él te va a sacar del problema. Pero si no, si tú te metiste ahí solo, mejor camina. Camina. Cuando éramos niños, hablando de Egipto y todo eso, cuando éramos niños, recibíamos educación para caminar en el desierto, ¿no? Y yo siempre pensaba, nunca estaré en un desierto. Hay un dicho en México, ¿no? Más pronto cae ¿qué?
Ajá. Sí me caí, pero bueno, aprendí. Nos enseñaban, en un desierto tienes que hacer 3 cosas para salir vivo de ahí. Primero, escuche bien eso, mantén la cabeza fría. Cabeça fria. As pessoas que moram no deserto não morem tanto de sede, sí também, pero a maioria das pessoas que moram no deserto não é por sede. A caja craniana é tu crânio é uma olla express sem válvula de escape. Tus sesos se cocem aí adentro, no deserto. A hemorragia cerebral, empieza a sair sangue por tus orejas, nariz, ojos, empieza a ver coisas, ilusões, morres. Então, o importante aqui é manter tu cabeça fria. Como? Busca água, saca tu playera, saca tu roupa, morra no lago, encontra um manancial, água de algum lugar. Em algum lugar, tem que haver água em algum lugar. E então enrola isso em tu cabeça. Como sales de um deserto? Curso intensivo, Aí vai. Eu lo tomei a los 8 anos de idade. Tu estás tomando agora. Mantém a cabeça fria. Número 2, coração tranquilo. Coração tranquilo. Quando das 10 passos, descansa 5 minutos. Porque tu corpo não está acostumbrado ao deserto. Paro cardíaco, pum. Se não é hemorragia cerebral, é paro cardíaco. Aunque vives na praia, a arena do deserto é diferente. Te traga. Estás caminhando hasta a cintura, não vas. Por lo tanto, no deserto, coração tranquilo. Caminas 10 passos, descansas 5 minutos. 10 por 5, 10 por 5. Terceira regra para sair de um deserto. Vou usar uma expressão bem mexicana. Bem mexicana. Hazte bolita. Creo que a melhor tradução é esta, hazte bolita. ¿Sí me entenderam? A tormenta que viene avisa antes de chegar. Nenhuma tormenta aparece assim de la nada. Tienes 360 grados de visão para saber se viene a tormenta ou se vai. Se empiezas a sentir o vento caliente em tu cara, ni corras. Não escapas. Não corras. Evita desidratar-se sudando também. Hazte bolita, como? O tempo que tens tu de chegar a tormenta hacia ti, escava lo mais rápido que puedas, vai acabar com tus unhas, se van a arrancar tus unhas, ni modo, melhor isso que tu vida, não? Escava lo mais rápido que puedas, métete em donde escavaste e hazte bolita, assim. Essa coisa vai passar. Te vai lastimar? Sim. Os que usamos lentes, já te imaginas como quedarão os lentes, não? Se é que queda algo de los lentes. Já viram como se quita o óxido com um chorro de arena? Sí. Não? Nunca? Põe na superfície de óxido aí, oxidada, prende o canhão e saca isso com um chorro de arena. É o mesmo, uma tormenta dentro. Te arranca a piel. Se tu não te cuidas, te arranca a piel. E claro, vas a terminar, depois que passa a tempestade, com arranhaço em todo lugar. Vas a tragar arena um montão. Traga arena e escupe tabiques, não case. Seria fantástico, não? Pero vas a sobreviver. Vas a sobreviver. Usando essas 3 técnicas. A primeira, mantenha a cabeça fria. Deixa de pensar tanto em tragédias, desgraças. Vê o outro lado. Há pessoas que veem o vaso meio vazio. Eu sempre tenho a tendência a vê-lo meio lleno. Sempre. El pensamento positivo é correto, sim. Hablamos hace uma semana. Pensamento positivo, sim, em coisas que podes controlar. Isso sirve. Porque a contrária, a outra opção é pensamento negativo e isso não é bom para nada. Cabeça fria. Depois o coração tranquilo. Não pelees. Descansa. Relájate. Por mais que lo intente, o dia sigue tendo 24 horas. Por mais que lo intentes. E número 3, não pelees com a tempestade. Não vas a ganhar. Deixa que a tempestade passe. Porque quando vem huracanes em México e vem um montão,
Vas a zonas que reciben. Yo estuve en Cancún cuando entró Vilma, el huracán Vilma. Terrible. Yo estaba ahí. Las únicas cosas que sobrevivieron en Cancún, en Boulevard Culculcán, fueron las palmeras. ¿Y por qué? ¿Cómo hace la palmera cuando viene el viento? ¿No? Se de acá y permanecen. Es exactamente el mismo proceso. No pelees con la tempestad. Te la va a ganar. Por lo tanto, desiertos son problemas, según la Biblia. Y José enfrentó problemas uno tras otro. No sabía lo que estaba pasando, él no sabía que estaba siendo formado. Si no hubiera pasado por la cárcel, no hubiera estado ante Faraón. Fue la manera que Dios encontró. Bueno, sigamos la historia. Ya desvié un montón y regresemos a la historia. Dios prometió exaltar a José y hacerlo grande, pero antes de eso viene el proceso. Siempre hay un proceso, porque Dios es un Dios de procesos. Deus está creando, hablando de José, Deus está creando a un hombre que hace el bien, no solo cuando la vida le sonríe, sino también cuando todo está al revés. O sea, es la formación. Los problemas en las manos de Dios son formativos. En nuestras manos son una tragedia. No podemos. Pero Dios está creando a un hombre, José, que hace el bien no solo cuando todo le va bien, sino también en situaciones muy adversas e injustas. Dios está creando actitudes perfectas en un hombre imperfecto. ¿Se dan cuenta de eso? La actitud perfecta aún en un hombre que es imperfecto. Quero que vayan conmigo a Lamentaciones. Vamos a ampliar un poco el comentario. Lamentaciones capítulo 3. Versículo 25 al 33, ahora sí alguien de aquí que me lo lea, por favor. ¿Quién va a ser? Vale. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amén. Ok, entendamos isso. Deus não castiga. Deus hace quê? Disciplina. O padre disciplinando al hijo. É o que hace Jehová. Esta es la respuesta constante de José a la injusticia, la traición y la adversidad. Actuar bien. Esforzarse por actuar bien. Él es paciente. José nunca culpó a Dios. Pudiera haber hablado, Señor, ¿qué pasó? Me prometes algo y estoy aquí en la cárcel. Tampoco José pasó en la cárcel un mes, Fue mucho más tiempo. Foi muito mais tempo. José não culpa a Deus. Se resigna a la voluntad de Deus e se encomienda en las manos de Deus. Não luta contra seus captores nem contra seus agressores. José tinha 17 anos de idade. ¿Tu crees que se esse chamaco quisera correr, alguém lo iba a detener? Muito difícil. Muito difícil. Bueno, tenían camellos, ¿no? Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero llegando a Cairo, nadie lo iba a detener. José pensó, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. No puede ser que mi vida sea esa. Tengo una promesa y ahora estoy así. Algo tiene que suceder. Y sucedió. Y sucedió. No culpa a Dios, se resigna a la voluntad de Dios y se encomienda en las manos de Dios. No lucha con sus captores ni contra nadie. Él espera en silencio la salvación del Señor. Hasta ese momento tenía un montón de sueños, pero no interpretaba ninguno. ¿Por qué? Porque le faltaba entrar en presión. Dios trabaja con presión. Los que no son muy buenos aguantando presión, truenan. Pero así, como comenté el domingo pasado, así se forman los diamantes, bajo presión. Pero Dios sabe
hasta dónde aguanta, no te preocupes. Dios sabe hasta dónde aguantas para no romper. ¿Ya vieron esas pruebas de cuerpo de prueba? Que llega a un laboratorio con una piedra, abren una redoma, ponen ahí, cierran y van aumentando la presión. Hay una cosa sobre la piedra, otra que la agarra, y eso va presionando hasta que se rompe la piedra, lo que sea. Y ahí anotan hasta cuándo aguantó. Así es Dios con nosotros. Él sabe, pero no nos rompe. Él sabe la medida exacta de la presión. No para dañar, sino para fabricar, para hacer un corazón nuevo en nosotros. Simplesmente isso, José está sendo perfeccionado e nem ele se dava conta disso. Sabe por quê? Todos querem mandar. Pero se não sirves para obedecer, não servirás para mandar. Ele passou de escravo a dueño de Egipto. ¿Tú crees que las personas no lo reconocían en alguna ocasión? Claro que sí. Sus hermanos no lo reconocieron porque los dignatarios egipcios, faraón entre ellos, y gobernadores, usaban mucho maquillaje. Usavam muito maquiagem. Depois que José se revela a seus irmãos, é quando não podem crer. Não podem crer nem aceitar. Nos vai matar a todos. E ao final disso, da série, não hoje, eu vou comentar porque disse, e José se mostrou a seus irmãos, não? E a ideia que tens tu é muito equivocada sobre o que passou aí. Ok. Chegaremos allá, não se preocupem. José está sendo perfeccionado. Se está convirtiendo en un hombre de increíble resistencia, humildad y fe. Egipto era dueño del mundo. Faraón era dueño del mundo. José era dueño del mundo, no solo del Cairo o de Tebas o de Nilo. El segundo en mando era él. Faraón já nem se preocupava. Faraón entregou outra que entregou su anillo. O que tu sellas, está sellado, hijo. Eres tú. Lo da a casar con su hija, que era bellísima también. Y ya. La familia del faraón. ¿Están aquí todavía? La historia mejora. Empeora y mejora. Siempre así. Es siempre así. Un día, ¿por qué la perfección? ¿Por qué el proceso? Un día, José tendrá el poder de tratar a los demás de la manera en que ellos lo habían tratado a él. Y aún al copero, que estaba ahí en la corte con él. Él había dicho al copero, oye, ahora que vas a salir, va con Faraón y habla de mí. O sea, por favor, ayúdame. Acuérdame de mí. No se acordó. Lo abandonó. Tristemente lo abandonó. Pero Dios jamás lo abandonó. Jehová estaba con él, siempre ha estado con él. Pues por eso un día José tendrá el poder de tratar a los demás como ellos lo habían tratado a él. Y lo veremos en la historia renunciar. Fue una renuncia. Lo veremos renunciar a la venganza en favor de la gracia y del perdón. Él tenía razón de vengarse y no lo hizo. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque había sido perfeccionado bajo presión. Había la promesa, pero antes um processo. De outra maneira, como das poder a alguém que não sabe manejar o poder? É um ditador. Aquele que tem poder e não foi preparado para o poder, se volve um ditador. Mas mais, aquele que tem autoridade não tem por que a cada rato dizer, eu mando. Não. O autoritário a cada rato diz que manda e não manda. Pero que tem autoridade, só de entrar em um lugar, reconhecem que esse tem autoridade. O autoritário é um ditador. Aqui mando eu e se acabou, aunque eu não tenha a autoridade. ¿Se me explico, verdade? Eu creio que mais claro que isso é impossível. A renúncia, escute bem isso. A renúncia a la venganza é subproduto de la confiança. Se tu sabes quem eres, lo demás no importa. Lo demás no importa. La renuncia a la venganza
Es el producto de la confianza. Es el resultado de echar nuestras preocupaciones sobre Dios porque Él cuida de nosotros. Su palabra lo dice en 1 de Pedro 5, 7. No vamos a leer, nada más quédate con eso. 1 de Pedro 5, 7 dice eso. Él tiene cuidado de nosotros. Es la paz que sobrepasa el entendimiento que proviene de llevar nuestras peticiones ante Dios, directo ante Él, y dejarlas a sus pies. Filipenses 4, versículo 6 y versículo 7. Es esto. Te va preparando, te va moldeando a algo más. Todo eso, iglesia, todo eso, hermanos y hermanas, todo eso, familia, es parte del proceso de tu perfección. Todo es un proceso. Y Dios controla los procesos, no tú ni yo. Hay procesos más largos, hay procesos más cortos, hay procesos que duran toda la vida, dependiendo de la persona. Cuanto más pronto entendamos el proceso, más pronto vendrá la promesa. Lo contrario, se va a alargar eso. Las repeticiones no se desperdician. Los intentos fallidos no son en vano. ¿Sabe cuál es la única manera de no fallar? Nunca, es no hacer nada nunca. Es la única manera de no fallar nunca. No hagas nada, nunca vas a fallar. Pero eso no es vida. Isso não é vida, é existência nada mais. Não é vida. Estás em um processo, não te rindas a la primeira, nem a la segunda, nem a la terceira, nem nunca. Quantos intentos tomou Thomas Alva Edison para inventar isso? El foco. 1132. Ele tentou 1132 antes de inventar el bulbo. Não, esse está bonito, está padríssimo, não, pero el foco que todos conocemos, el que aparece así en caricaturas, ¿no? Pum, así, este. Y le preguntaron a Edison, fallaste 1132 veces. Su respuesta es increíble. No. Aprendí 1132 cosas que no tengo que hacer para lograr lo que logré. Es exactamente eso. Él insistió y logró. Por lo tanto, no te rindas, ni a la primera, ni a la segunda, no te rindas nunca. ¿Quién te obliga a rendirte? Dios está inculcando en ti una disciplina de madurez. Es poco a poco, es un ¿qué? Gracias, es un proceso. No es de hoy a la mañana, es un proceso. Dios no te está castigando, ni abandonándote, ni siendo cruel contigo. Deus te está forjando a la imagen de Cristo. Exatamente por isso. Deus te está perfeccionando en el sentido bíblico de la palabra perfección. Ya vimos isso. Regresemos a la historia de José. Génesis 39. Y que alguien me lea del versículo 20 al 23, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿Tú conoces algún caso de una cárcel de seguridad máxima donde el responsable entrega las llaves al chapo, ¿no? ¿Tem? Tú comandas tudo aquí. No hay. Bueno, sí hay, estamos viendo. ¿Te imaginas? El jefe de la cárcel llega a su casa con su esposita al mediodía y ella, oye viejo, ¿y tu trabajo? Y el otro, no tengo por qué trabajar, está José allá. Ele cuida de todo. Isso é increíble. Quanto mais intentavam hundir a José, mais Jeová lo levantava. Pero em um processo. Para estar aqui, tens que aprender o que significa estar aqui. E uma vez que aprenda, e aprendamos a não ter nada, lo tenemos todo.
porque Ele ha dicho que nunca nos faltaría nada. Pero hay que aprender. Otra vez es un proceso. Tomó su ama José, lo puso en la casa, y en la casa José era el líder. ¿Podría haber dado la fuga? Claro que sí. Ele podia haber escapado de seus hermanos, podia haber escapado de los mercaderes, podia haber escapado no deserto, podia haber escapado de Potifar, podia haber escapado de la cárcel. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque confiaba en Jehová. Ele sabia lo que vendría. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero ele sabia que um dia ele seria dueño de todo el mundo conocido. E sucedeu. Muitas pessoas han peleado. O sea, José mandou construir graneiros enormes para a hambruna, já sabe, as vacas, depois as outras vacas e todas as vacas que havia no sonho de Faraó. E há pessoas, hasta hace 15, 16 anos atrás, havia pessoas que peleavam. Não, é que se eram silos tão grandes, onde estão? Não? E então, um equipo de National Geographic, há 15 anos, escavando para outra coisa, nem buscavam nisso, encontraram os cimientos de lo que a única comparação hoje em dia seria uma nave industrial. Pero enorme, porque as pessoas quando pensam em silos de almacenagem, pensam sempre a la maneira ocidental. Uma coisa assim, para arriba, vertical. No Oriente, os graneiros são horizontales, não são verticales. Pero temos a ideia de los silos de granos dessa maneira, ¿no? Descubriram dois de los graneros de Faraó. É enorme. Busca na internet, está na internet isso. Há 15 anos descobriram dois, pero sabem que há outros. Fecharam o material, a argamassa que usaram, e é 13ª dinastia, exatamente a época de José. Então, bueno, e aí estão as pruebas e mais pruebas e mais pruebas. Ok, José sendo perfeccionado, está convertindo em algo que ele pensava que nunca seria, porque todo é parte do processo. Deus está perfeccionando, en el mejor sentido de la palabra. Génesis 39, 20, 23, donde estaba ese muchacho, todo era prosperado y él padecía. Lejos de su papá, lejos de su familia. No sabía el proceso, pero tenía la promesa. Quizá cuando foi vendido como escravo, ele dijo, não pode ser pior que isso, pois foi pior que isso. E aprendeu. Gênesis 40, vai ao 40. O mesmo patrão começa outra vez. José é ascendido por el carcelero, se converte em diretor de operações da prisão, o CEO da cárcel. Ele era o Musk da cárcel, casi, ele mandava em todo aí. Mais tarde, Faraó envia qual é a possibilidade de que José comparta seu calabozo com um copeiro e um panadeiro? Nenhuma. Pero mais tarde Faraó envia a la mesma cárcel, a la mesma celda, a dos de seus trabalhadores, o jefe de los coperos e o jefe de los panaderos. Vou tomar a via corta, porque seria toda a história, o que sonharam. Ambos têm sonhos, dados por Deus, claro, para que José aprendera a interpretar. Ambos têm sonhos, e José interpreta seus sonhos por el poder de Deus. É a primeira vez que lo hace. Está sendo forjado e formado. Profetiza que o copeiro será liberado de la prisão em 3 dias e restaurado a seu puesto anterior. Pero el panadero será ejecutado, decapitado por Faraó em 3 dias. Sucede, claro que sucede.
Y entonces José le pide al copero que se acuerde de él. Eso es lo más triste de la historia, ¿eh? Para mí, de toda la historia de José, esa es la parte más triste. ¿Cuántas veces tú has bendecido a alguien y esa persona ni te da las gracias ni nada? Nada. Bueno, uno actúa bien, no esperando recibir nada en cambio, pero a veces es bueno, ¿no? Deja pasar a alguien, gracias, de nada. Ya se perdió eso. Ya se perdió eso. José le pide al copero que se acuerde de él y que abogue, lo defenda para que sea liberado de la prisión, porque fue colocado ahí injustamente. José no pide nada más. Oye, tú eres copero de Faraón, ¿no? Estarás con Faraón. Habla con él de mi problema. O sea, yo no sé por qué estoy aquí. Me venderam como esclavo, eu nunca fui esclavo. Me meteram na cárcel, eu não cometi nenhum crime. Habla com ele. A pergunta é: será que a promessa será realidade na vida de José depois de um processo tão duro? Não. O capítulo termina com um versículo que é horrível, escalofriante, diria eu. Gênesis 40, 23, te lo vou ler. Y dice así: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Humanamente hablando, José dijo: tú me puedes ayudar. Yo no sé por qué Jehová me tiene aquí, pero te colocó aquí para que yo hablara contigo. Entonces, por favor, ayúdame. Nada. Si piensas que sufres mucho en tu vida, te voy a dar el historial de la vida de José hasta ese momento de la historia. Odiado por sus hermanos, porque si tú te das cuenta, Rubén no estaba cuando lo vendieron y cuando regresa, ya no está. Uno hace, entonces, podemos pensar que Rubén era muy bueno. No, era como sus hermanos. Estuve de acuerdo con todo. Lo libró de la muerte porque dijo: no creo que podamos esconder esto de papá, pero inmediatamente cuando lo venden, ok, matemos a un animal. No fue capaz, vamos a seguirlos, voy detrás de ellos. ¿Por dónde fueron? Para allá, voy con ellos. No pensó en eso, porque Rubén también odiaba a su hermano. No era muy bueno que se diga. Odiado por sus hermanos, arrojado a un pozo, porque hasta eso, sabían que el pozo estaba seco en esa temporada. Arrójenlo ahí. Porque si tú arrojas a alguien en un pozo, flota, o sea, el cuarto va a flotar, pero como no había agua, está hasta abajo, no hay cómo salir. Maquiavélicos. No se preocuparon, o sea, arrojado. No es que le amarraron una cuerdita y dijeron: a ver, José, haz rapel, va soltando. Lo aventaron al pozo. Si rompe un brazo, una pierna, no es mi problema. Qué bonitos, ¿no? Los hermanos. Arrojado a un pozo donde gritaba y suplicaba por su vida y lo taparon. Todo el pozo está tapado. Hasta eso, sin aire se quedó adentro. Vendido por sus hermanos a traficantes de esclavos. Vendido a un funcionario egipcio como esclavo. Acusado falsamente de agresión sexual por la esposa de ese funcionario. Encarcelado por un crimen que no cometió. Abandonado y olvidado por un hombre al que ayudó en la cárcel, que tenía el poder de sacarle de ahí. Esa es la historia de José hasta ese momento. Pura tragedia, pura desgracia, aparentemente. Si vemos pelo lado humano, sí, pero Dios tiene el control. La pregunta es, durante todo ese métier, esa historia, ¿qué está haciendo el Señor? É a pergunta que tu e eu hacemos às vezes. A ver, Senhor, ¿por quê? O que estás haciendo? ¿Dónde estás? A pergunta é: ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué permite el Señor? ¿Cómo isso pode representar as acciones de um Deus justo, compasivo e cumpridor de promessas? Essa é a pergunta humana que hacemos. Pero Deus nunca dejó José a un lado. Donde él estaba, todo era prosperado. Todo era prosperado. Lamentaciones 3. Van conmigo a Lamentaciones 3, por favor. Lamentaciones 3, versículo 31 al 33. ¿Alguien me puede leer, por favor?
¿Qué dice ahí? Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Porque Jehová tiene un proceso. Que lo entendamos o no, es nuestro problema. El corazón de Dios no es para afligirte, hermano y hermana, ni para entristecerte. Su corazón es compasión y amor siempre, aunque no lo entendamos así a veces. La aflicción y el dolor son los materiales necesarios para forjar la perfección bíblica en tu vida. No queremos sufrir. Nadie aquí es masoquista, o espero que no sean masoquistas. Pero sería tapar el sol con el dedo, decir, nunca vas a sufrir. No, sí, va a suceder. Se llama vida, se llama vida. Hay personas que negan su realidad. Está bien, padrísimo. Pensamiento positivo, pero acuérdate de cosas que tú puedes controlar. Vas a pasar por tempestades en el desierto, aflicciones, problemas, pero ¿sabe qué? Jehová estará contigo en cada problema, en cada situación y te sacará adelante. Confía. Estás en un proceso. Estamos en un proceso. La pregunta es, ¿cuándo termina el proceso? Pues allá. Aquí no. Allá. Yo tengo un cuadro en casa y el cuadro es un barco que va entrando en una tempestad en alta mar y ves uno aquí que está saliendo de la tempestad. El autor colocó como título ese cuadro, Vida. Vida. ¿Por qué? Bueno, en la vida hay personas que están entrando en la tempestad y hay personas saliendo de la tempestad. No es si va a venir, es cuando va a llegar. Así de sencillo. Pero Dios está con nosotros. Isso é formativo, é a maneira de forjar a perfeição bíblica, a madurez espiritual em nossas vidas. O amor de Deus se nos mostra não solo por as generosas bendições que derrama sobre nós. Quantos dizem amém? Não solo por isso, sino também por os extremos a los que está dispuesto a chegar para transformar nosso sofrimento em perfeição e gozo. E lo hace. Lo hizo hace 2000 años clavado en una cruz y nos dio vida eterna y todos estamos condenados a la perdición eterna. La pregunta es, ¿cómo podemos entender el doloroso proceso de perfección de Dios como un acto de amor? ¿De qué manera? Hablando en serio y hablando humanamente, o sea, ¿cómo entendemos eso? Que Dios es un Dios amoroso si sufro. Deus me protege quando me passa algo. Como podemos entender isso? Quantos papás há aqui nesse lugar essa noite? A ver, os papás? Ok. Mamás também, por supuesto. Alguns de nós aqui somos papás e mamás e queremos evitar a toda costa que nossos filhos sufram. Sim ou não? Queremos evitar. Queremos evitar. A ideia de que Deus pueda amarnos e permitir que suframos parece contrária a nosso conceito de amor paternal. Esse é nosso problema. Compreensão não é aceitação. Ojo com isso. Compreensão não é aceitação. A compreensão ocorre em la mente. A aceitação está em tu coração. E aí é onde cresces. E aí é onde progressas. É necessário ter fé em los processos de Deus. Fé. A fé não está aqui. A fé está aqui, em tu coração. É necessário aceitar que Deus sempre sabe o que hace e que todo é para nosso bem, aunque não entendamos. Pergunta a José. Pergunta a José. Vá comigo a Hebreus um minuto. Hebreus capítulo 10, por favor. Deja Gênesis, deja Lamentações, brinque a Hebreus. Capítulo 10, versículo 39 al 40
A ver, que alguien me lea, por favor, eso. ¿Qué dice ahí? ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 10, del 32 al 39. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Ojo ahí, Adi. ¿Gran combate de qué? El proceso. Ese es el proceso. Todos peleamos. Sigue, Adi, por favor. Sí. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. ¿Qué son vituperios? Vergüenza. Te humillan, te señalan. Un gran espetáculo, dice ahí. Todos te señalan. Y piensas, no, que Dios me bendice. ¿Y por qué soy un espetáculo? Sigue, Adi, por favor. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. A ver, Adi. ¿Cómo obtienes la promesa? Siendo paciente. Miren eso. Porque os é necessária la quê? Para que, havendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis que ten paciencia. Sepan esperar. No se arranquen. Todo es un proceso. Sigue, Adi, por favor. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La promesa viene. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Toda una carta isso, ¿no? Esse pasaje tem muito que dizer sobre nosso caminho hacia la perfección espiritual. En primer lugar, debemos animarnos, porque no solo es posible, y también es la voluntad de Dios, que no solo soportemos dificultades, sino que aceptemos alegremente el saqueo de nuestra propiedad. Parece increíble, pero sucede. Es una habilidad otorgada por Dios, ver más allá de la situación. Ver más allá del horizonte de perdición. La pregunta es, ¿cómo se regocijaron? Dice el pasaje. Mantuvieron en vista que tenían una posesión mejor y duradera que todo lo que les fue robado. En ese pasaje. ¿Cómo se alegraron? Porque colocaron su mirada en algo que valía mucho más de lo que los ladrones habían obtenido. ¿Cuál era? ¿Cuál era su tesoro de ellos? Dios mismo con ellos. Nada se compara a la presencia de Dios contigo todos los días de tu vida. No hay oro que pague eso. No hay nada que pueda pagar eso. Ese era el tesoro. Mantuvieron la vista, la mirada en las cosas de lo alto. Y no importaban los demás. Nos robaron, pero tenemos un tesoro en nosotros. ¿Cuál tesoro? Dios mismo con nosotros. El problema es que como cristianos casi nunca vemos a Cristo como un tesoro. Y lo es. Y lo es. Sin Él no tenemos nada. Pero con Él, la recíproca es esa, no lo tenemos absolutamente todo. Todo. Pero casi nunca vemos a Cristo como un tesoro y lo es. El problema no es que nuestros problemas sean demasiado grandes. Escute isso. O problema não é que nossos problemas sejam demasiado grandes. O problema é que nossa visão de Deus é demasiado pequena. Esse é o problema. A perfeição, igreja, é um coração que ha sido ablandado, provado por las pruebas para ver e aceitar o valor infinito de Deus com uno. Esta fé nos permite soportar dificuldades
con paciencia para alcanzar la promesa. Es parte del proceso. La pregunta ¿es fácil? No. ¿Cuántos impacientes hay en este lugar? Yo tenía en el seminario teológico Ana Sanders, tenía un maestro de profetas mayores llamado Gregory Austin. Gregory Austin. Gregory era un tipo muy amable, pero daba miedo. Porque medía casi 2 metros, era muy fuerte, barbón, greñudo. Su vida de Greg era esa. Él era hijo de una prostituta en Nueva Orleans. Nunca conoció a su papá. Su mamá andaba en una moto Harley Davidson por Nueva Orleans. Y creció así. Nos daba profetas mayores. Y me acuerdo un día, hablando de paciencia, porque a veces él no hablaba bien español, entonces me miraba, Ângelo, traduce, yo traducía las tareas. Nunca entendí por qué colocaban en las Sanders a alguien que no hablaba inglés, ¿no? Y lo ponían, varios. Y un día, un compañero llamado Daniel levantó la mano y preguntó, oye Greg, ¿para cuándo es la tarea? Y nada más escuché, cerré los ojos y no pregunta esa cosa. No pregunta, la impaciencia. Greg me dijo, ¿qué está preguntando él? ¿Para cuándo es la tarea que nos acaba? Eran 50 cuartillas sobre Jeremías. Me dijo, ¿qué está preguntando él? Casi dijo, no, nada, tú sigue. Porque yo sabía que la respuesta vendría, ¿no? Pero no podía ser eso. No, dime, ¿qué dijo él? ¿Para cuándo es la tarea? Greg se trepó en la silla, como si no fuera suficiente 2 metros de extensión, ¿verdad? Y gritó, para ayer. Todos tienen menos 10, ya. Muy impaciente, pero a veces somos así, queremos todo para ayer. El hoy ya es tarde. No, paciencia en los procesos, por favor. Eso es lo que vemos en José, ya que Dios usa circunstancias terribles para preparar un corazón increíblemente manso y entregado al Señor. ¿De qué otra manera va a mandar si no es humilde? El corazón de José mostrará amor, perdón y una paciencia que solo Dios puede dar. Solo Él. Y una vez más, te voy a leer Lamentaciones 3. Yo lo voy a leer. Lamentaciones 3, otra vez, de 31 a 33. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Simplesmente Deus não se complace em tu dolor. Deus não te tortura. Deus não te aflige. Para pessoas que pensam que sim. Tu história de vida não é trágica. Deus não se complace em tu dolor. Deus não te aflige. Outra vez, tu história não é uma tragédia. A vezes parecerá assim, pero este não é o final de tu história. Tu história não te define Deus em la história. E cada vez que penses assim, pensa em los anos da vida de José. Aí te va. José foi vendido por seus hermanos como esclavo a seus 17 anos de idade. Serviu em casa de Potifar 11 anos antes de ser acusado de violação, coisa que não hizo, claro. Passou 2 anos na cárcel antes de ser liberado. E a los 30 anos, esse muchacho era dueño de Egipto. Dueño del mundo conocido. Solo Deus hace algo assim. ¿Tú crees que a gente não sabia de sua história? Sí, porque Faraón hacía un informe semanal. La historia faraónica en Egipto es que todos los jueves Faraón se paraba en frente a la corte y decía de su semana. ¿Tú crees que alguna vez no mencionó a José? Claro que sí, era diferente. José era diferente.
se vestia diferente, caminaba diferente. No era egipcio. 17 años vendido, 11 años en casa de Potifar, 2 años en el calabozo, y a los 30, ese muchacho era dueño de todo. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios. El proceso duró 18 años. El proceso duró mucho tiempo, pero logró. Tu historia, tuya, la mía, nuestra historia, así como la de José, es una historia de redención y victoria, no de fracasos, no de tragedia.